Buen día, jóvenes. Es un gusto saludarlos a cada uno. Rápidamente vamos a ver unos detalles importantes, temas importantes, podríamos considerar, eh, con la cual, aparte de que nos ayuda en la evaluación venidera, pues también para poder reforzar esos conocimientos y adquirir quizás algunos nuevos que nos ayudará especialmente en nuestra vida profesional, ¿de acuerdo? Ustedes ya tenían esta parte del contenido parcial a estudiar, ¿verdad? Tenemos lo que es el marco conceptual para la información financiera y demás, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen. Con respecto al marco conceptual, ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Ustedes tienen el marco conceptual en la cual nos da varios detalles importantes, ¿verdad? Pero para no alargarlo, pues ustedes pueden iniciar desde donde dice capítulo 1, el objetivo de la información financiera con propósito general, ¿sí? Entonces desde acá ustedes pueden leer cada parte que a su criterio sea relevante, ¿verdad? Porque incluso ya lo habíamos visto desde inicio de año, vimos partes importantes del mismo, ¿verdad? Incluso de igual manera aquí en el capítulo 3 nos menciona lo que son las características cualitativas fundamentales, ¿verdad? Dice la relevancia, la representación fiel, la aplicación de las características cualitativas fundamentales y también nos menciona características cualitativas de mejora. Está la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad de comprensibilidad y aplicación de las características de mejora, ¿verdad? Eso es lo que nos da en en esta parte, que ustedes de igual manera pues lo pueden leer porque es importante, ¿sí? No le doy tanto preámbulo porque ya habíamos tomado, podríamos considerar el tiempo a inicio de año de poder leerlo, ¿sí? Entonces les sugiero, ¿verdad?, de que ustedes puedan leer el mismo. Y también otro dato importante, el capítulo 4 donde dice el marco conceptual, ¿verdad? eh, no- Encontramos lo que son las hipótesis fundamentales, en la hipótesis de negocio en marcha, este es muy importante, ¿sí? El que dice hipótesis de negocio en marcha y posteriormente los elementos de los estados financieros. Vamos a ver esta parte B. Las hipótesis fundamentales, entre ellas nos aparece lo que es la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Vamos a darle un poquito aquí más de realce. Dice, hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. Bien, ¿a qué se refiere con esta parte? Simplemente que cuando se preparan los estados financieros, ¿verdad? Ya conocemos cuáles son los estados financieros, incluso más adelante vamos a reforzarlo, eh, nos menciona de que se deben de realizar en el supuesto de que se considera que la empresa va a seguir funcionando, ¿verdad? O sea, estamos en ese punto de que estamos realizando todas las operaciones necesarias, que sabemos que realiza una entidad en un periodo determinado, que por tal situación eh, la empresa sigue funcionando. Consideramos que va a seguir el próximo año, el subsiguiente y así sucesivamente. ¿Verdad? No estamos determinando o viendo la forma de liquidar la empresa, ¿verdad? Al contrario, sino que estamos viendo la forma de que pueda crecer la empresa y pueda seguir en funcionamiento, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice hipótesis de negocio en marcha, que se preparan los estados financieros en el considerando, verán, el supuesto, ¿verdad?, de que la empresa seguirá funcionando más adelante, ¿sí? Los elementos de los estados financieros. Nos dice aquí cuáles son los elementos de los estados financieros. Vamos a ver, dice, los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados directamente con las medidas de la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio. Ahí lo subraya, ¿sí? O sea que los elementos en en la situación financiera, ¿verdad? En el balance, recordemos, está el activo, los pasivos y patrimonio neto.
Esos son los elementos en un balance general, ¿verdad? Que comúnmente lo conocemos. O como la norma lo conoce, estado de situación financiera. ¿Sí? Lo vamos a ver en breves momentos. Dice, los elementos directamente relacionados con, con la medida del rendimiento del estado de resultados son ingresos y los gastos, ¿verdad? O sea, también aquí habla solamente del estado de resultados, ingresos y gastos. O sea que los elementos del balance, activo, pasivo y patrimonio. Y los elementos del estado de resultados están los ingresos y los gastos, ¿verdad? Después dice, el estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance. Por consiguiente, este marco conceptual no identifica elementos exclusivos de este estado. Dice posteriormente, la presentación de los elementos precedentes tanto en el balance como en el estado de resultados implica un proceso de subdivisión. O sea, nos está hablando de que cada uno de los elementos se subdivide, ¿verdad? Por ejemplo, los activos y pasivos pueden clasificarse según su naturaleza o de acuerdo con su función en el negocio, la entidad, a fin de presentar la información de forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de decisiones económicas, ¿verdad? Entonces aquí simplemente está identificando cómo se pueden subdividir los activos y pasivos, ¿verdad? Nos da una referencia de ello. Bien. Posteriormente dice situación financiera. Como les menciono, cuando hablamos de situación financiera, se habla comúnmente, nosotros lo conocemos como balance general, ¿sí? Solo que la norma lo llama situación financiera o estado de situación financiera, ¿sí? No se les olvide, incluso lo pueden apuntar, que el balance de situación general, la norma, ¿verdad? Las normas le llaman como estado de situación financiera, ¿sí? Entonces, después dice, los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Esto se subdivide como sigue. Dice que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado sucesivo, como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. En fin, aquí nos da el concepto de lo que es un activo, un pasivo y el patrimonio, ¿verdad? Los conceptos o definiciones, como queramos determinarlo, ¿sí? Aquí el activo nos menciona nuevamente lo que es el activo, los beneficios económicos futuros incorporados, ¿verdad? ¿A qué se refiere con los activos? Aquí nos habla todo lo referente a ello, ¿verdad? Vamos a ver aquí, dice algo importante, por ejemplo, el 4.11 dice, muchos activos como por ejemplo las propiedades planta y equipo son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. Así las patentes y los derechos de autor, por ejemplo, tienen la cualidad de activo, si se espera que produzcan beneficios económicos futuros para la entidad y son además controlados por ella, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo sobre activos tangibles e intangibles, ¿verdad? Que se consideran como un activo, ¿verdad? Porque se espera obtener beneficios económicos en el futuro, ¿sí? Entonces acá es más que todo para identificar qué es un activo, ¿sí? Dice otro, algunos activos como por ejemplo las cuentas por cobrar y los terrenos están asociados con derechos legales, incluido el derecho de propiedad. Al determinar la existencia o no de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, la propiedad en régimen de arrendamiento financiero es activo si la entidad controla los beneficios económicos que se espera obtener de esta, ¿verdad? Bien, no le damos tanta profundidad, sino que aquí nos está mencionando de que se reconoce el activo muchas veces, aunque quizás no precisamente sea de propiedad de la entidad, aunque aquí la primera parte sí nos está dando a conocer de que es propiedad de una entidad, pero puede existir que se utilice un activo, ¿verdad? Seamos, pero que no precisamente sea de la entidad, ¿verdad? Pero sí se reconoce como un activo por el hecho de que nos va a proporcionar beneficios económicos en el futuro, ¿sí? Posteriormente, el reconocimiento o las características esenciales de un pasivo, ¿verdad? Recordemos que dice que una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento presente, ¿sí? Seamos, obviamente, cuando generamos un pasivo, que recordemos que es una obligación presente, eso es sumamente importante de considerar, que representa una obligación presente para la entidad.
y que más adelante pues para poder eliminarlo, para poder solventar dicha deuda o dicha obligación, pues la empresa se debe de desprender de recursos, ¿verdad? Para poder pagar el mismo. Bien, ustedes pueden leer toda la parte importante de lo que es el pasivo, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, este párrafo 4.18 que lo que nos menciona. Dice, sin antes, vamos a leer esta. Dice, un pasivo puede cancelar por otros medios tales como la renuncia a las pérdidas de derechos por parte del acreedor, una forma de que se pueda generar esa parte. Y lo otro dice, los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado. ¿Sí? Vamos a ver, dice, los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado. Así, por ejemplo, la adquisición de bienes y el uso de servicios dan lugar a las cuentas por pagar, a menos que el pago se haya anticipado o se haya hecho al contado. Y la recepción de un préstamo bancario da lugar a la obligación de reembolsar la cantidad prestada. Bien, aquí nos está mencionando dos razones por las cuales que se puede obtener un pasivo, ¿verdad? Seamos al momento de que hayamos adquirido algún activo y que haya sido el crédito, ¿sí? Esa es una de las formas. Entonces se generan las cuentas por pagar. O también, como dice ahí, al momento de haber adquirido un préstamo, ¿verdad? Y que más adelante nosotros tengamos que desembolsarlo, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto a lo que es el pasivo. El patrimonio nos da las definiciones del patrimonio, ¿verdad? Ustedes lo pueden identificar. El rendimiento. Tal vez esta parte no es necesario, ¿verdad? Usamos todo, siempre es necesario, pero nos basamos en lo que nos importa en este momento, ¿verdad? Ya más adelante, pues, tendrán la posibilidad de poder profundizar más sobre todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros lo hemos visto a grandes rasgos y para poder comprender así fácilmente a qué se refiere, ¿verdad? Los ingresos. Nos da el concepto de lo que son los ingresos. Dice, la definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. ¿Sí? O sea, vamos todo lo referente a ingresos, como siempre yo les mencionaba, ya sea percibidos o devengados, ¿verdad? Siempre se genera lo que son los ingresos. Nos dice lo que son los ingresos, nos dice lo que son los gastos, ¿verdad? Esto no es necesario. Y aquí nos menciona reconocimiento de los estados financieros. Aquí cuando nos menciona un reconocimiento, ¿verdad? O sea, más que todo cómo se reconoce un activo, cómo se reconoce un pasivo, ¿verdad? Entonces acá, para, para avanzar, ¿sí? En reconocimiento quiero que ustedes le den realce o importancia a esta parte, ¿sí? Lo que es el reconocimiento de activo, reconocimiento de pasivo, reconocimiento de ingresos, reconocimiento de gastos, ¿sí? Y vamos a ver, aquí nos da el concepto de capital y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, con el marco conceptual es eso lo que he mencionado con anterioridad, pues para el objetivo de no leer absolutamente todo y que no tenga ningún sentido. Bien. La norma internacional de contabilidad 1, NIC 1, ¿sí? ¿A qué se refiere? Es la presentación de estados financieros. Veamos, dice, esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. En conclusión, esta parte nos dice que el objetivo de la NIC 1 es determinar sobre la presentación de estados financieros. ¿Sí? O sea, de que un año X, ¿verdad? Se haya realizado una estructura determinada del estado financiero y después en el año Y, no significa que la estructura cambie. No, se va a seguir, más que todo va a seguir el mismo para efectos de comparación, pero usamos para comparar un periodo y otro. Podemos decir que en el año X se haya hecho una estructura, en el año Y
la misma, en el año Z la misma, ¿verdad? Cada año tiene que ser la misma estructura para generar nuestros estados financieros. Uno, para poder comparar la información de la misma entidad. Y como nos menciona también, para poder comprender la información de otras entidades, ¿verdad? O sea que nosotros cuando vemos los estados financieros de una entidad A, una entidad B, una entidad C, una entidad D, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de entidad, es hablando en un sentido de, de que se dediquen a la misma transacción, ¿verdad? O a la misma actividad operacional, ¿verdad? No tenemos dificultades en comprender sus estados financieros, ¿sí? Entonces, eso es lo que se enfoca, ¿verdad? En la presentación del mismo. Bien, el alcance, incluso aquí está en negrita, ¿verdad? Eso nos ayuda. Dice, una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general, conforme a las normas internacionales de información financiera. Ese es el alcance, ¿verdad? O mejor dicho, otro concepto dice, en otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y otros sucesos. Aquí nos habla sobre un reconocimiento, que era lo que decía el marco conceptual, verá cómo reconocer un activo, pasivo y demás, pero ese reconocimiento, su medición, o sea, cómo se va a medir un activo, ¿verdad? Cómo se reconoce un activo, cómo se mide un activo en base al valor de adquisición o si se le debe de sumar algún gasto, ¿verdad? Entonces a esa parte se refiere. El 4 no nos interesa por ahora. El 5, sí, vean, dice, esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, ¿verdad? Nos enfocamos a entidades que se enfocan en lucrar, obtener ganancias. Ahora dice, incluyendo las pertenecientes al sector público. Si las entidades son actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector público, aplican esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de los estados financieros e incluso para estos, ¿verdad? Como que le da una diferencia, ¿verdad? A entidades que se dedican, o más que todo entidades que su fin no es lucrar, ¿verdad? Ya sea una entidad privada o público, a veces como tratan la manera, ¿verdad? De que la información sea similar a lo que establecen las normas, o puede que cabe la probabilidad de que no, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, hace como tipo un énfasis, ¿verdad? Que si se enfoca o se aplica esta norma, entonces se ven obligadas a utilizar como unas partidas específicas para que se acople a la información financiera que estipula la NIC 1, ¿sí? Bien, las 6 no nos interesa por ahora. Aquí nos da unas definiciones con respecto a esta norma, ¿sí? Aquí nos dice una definición de los estados financieros con fines generales, la impracticabilidad, ¿sí? Entonces, incluso quiero leer esta parte, dice la aplicación de un requisito. Será impracticable, no se podrá aplicar, ¿verdad? Cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, ¿sí? ¿A qué se refiere con ello? De que simplemente, a pesar de que se trata la manera de aplicar requisitos, ¿verdad? De que la entidad trate la manera de aplicar la NIC 1, ¿verdad? A la presentación de los estados financieros, pero a pesar de tratar la manera de hacerlo, no logra, ¿verdad? No puede aplicarlo, ¿sí? Entonces por eso dice aquí la impracticabilidad, que a pesar de tratar la manera de poder aplicar la NIC 1, pero no se logra, ¿verdad? ¿Por qué razón se puede dar eso? Quizás en un sentido de leyes, ¿verdad? Leyes del país,
Sí, entonces quizás no se lo permite, digamos, trata la manera de aplicar quizás una norma, pero la ley no lo permite, digamos, la ley del país no se lo permite, ¿verdad? A pesar de tratar la manera de hacerlo, pero como que no, siempre hay diferencias, ¿verdad? Siempre hay diferencia entre quizás la ley o la NIC o algo así, entonces eh, se vuelve impracticable, ¿verdad? Digamos, no se puede aplicar algún procedimiento o un requisito que permite la norma, ¿verdad? Entonces por eso a eso se refiere con la impracticabilidad. Aquí las normas internacionales de formación financiera NEF dice que son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, ¿verdad? Eso ya lo vimos con anterioridad. Dice que esas normas comprenden, estamos aquí ya sabemos, las normas internacionales de información financiera, las NIF, las normas internacionales de contabilidad, las NIC, que son estas, ¿verdad? Las interpretaciones, que son las CINIF, y las interpretaciones del SIC, ¿verdad? Estamos aquí nos da una referencia a ello, pero no le vamos a dar tanto realce, ¿sí? Vamos a venir rápidamente aquí al párrafo 9. Aquí quiero que pongamos atención a lo siguiente. Estados financieros. Finalidad de los estados financieros. Vamos a ver cuál es la finalidad. Dice, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero, de los flujos de efectivo de una entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Ahí subrayan esta parte. Eso es el objetivo de los estados financieros. Suministrar información, ¿verdad? Acerca de la situación financiera de la empresa, ¿sí? Y al final siempre el objetivo principal va a ser tomar decisiones económicas, siempre, ¿verdad? ¿Por qué decisiones económicas? Porque obviamente la información financiera nos va a ayudar a decir, bueno, la empresa está bien, regular o mal, ¿verdad? Entonces, si la empresa está bien es porque vamos a seguir o tratar la manera de ver cómo poder crecer, ¿sí? Si está regular, bueno, dos decisiones, ¿verdad? O sí, pues en este caso, la decisión de que mejor lo liquidamos y tratamos de la manera de recuperar, ¿verdad? O arriesgarnos a establecer nuevas estrategias, políticas o formas, ¿verdad? Para poder crecer, ¿verdad? Entonces, siempre es el de tomar decisiones. Y si la empresa está mal, pues ahí sí que, como dicen, no queda más que liquidar la empresa, ¿verdad? Eliminar la empresa y bueno, si nos queda algo, pues está bien y si no, pues ni modo, ¿verdad? Porque obviamente la empresa ha estado mal por X razón, ¿verdad? Bien. Los estados financieros también muestran los resultados de las gestiones realizadas por los administradores con los recursos que les han sido confiados, ¿sí? Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad. Vuelve a mencionar los elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, en los que incluyen las ganancias y pérdidas, ¿verdad? Incluso nos da otra, dice inciso B, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en condiciones de tales. ¿A qué se le ve con aportaciones? ¿Verdad? El, eh, podemos determinar en esta parte, ¿verdad? Hacemos las acciones, el capital que se pueda dar en un momento dado, ¿verdad? Bueno, ahí sí que, como dice ahí, aportaciones de los propietarios, ¿sí? O incluso también la distribución de las utilidades que se hayan generado durante un periodo determinado. El inciso F dice flujos de efectivo, ¿sí? Ese es el último tema que hemos visto y que pues espero que haya sido comprensible en el mismo. Bien, rápidamente esto me interesa y es fundamental que lo podamos comprender y que cualquier momento que nos pregunten pues ya sabemos cómo es. Conjunto completo de estados financieros. Aquí la norma nos menciona cuál es el conjunto completo de los estados financieros, ¿sí? Pueden subrayarlo como gusten, verá, para que nunca se les olvide. Bien, dice, un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, ¿sí? Vuelvo a repetir,
No se les olvide, la norma le llama estado de situación financiera, ¿sí? Vuelvo a repetir, estado de situación financiera, que comúnmente nosotros le llamamos balance de situación general, ¿sí? O balance general. Es lo mismo, sí es lo mismo, pero si nos enfocamos según la norma, le llamamos un estado de situación financiera. Yo les digo, mire, necesito que preparen un estado de situación financiera. Y uno se queda así, ¿qué es? ¿Verdad? O sea, es un balance, ¿de acuerdo? Entonces, un estado de situación financiera al final del periodo. Entonces, aquí también hay que identificar esto, al final del periodo, o sea, al 31 de diciembre. B, un estado de resultados del periodo y otro resultado integral del periodo. Aquí, esto es sabemos que es un estado de resultados, aquí no cambia, ¿verdad? Un estado de resultados, aquí colocamos ingresos, gastos, ¿verdad? Y nos habla también sobre otro resultado integral del periodo. Es parte, hacemos eso es uno, ¿de acuerdo? No nos vamos a confundir que hacemos uno, después otro, no, sino que es como parte integral, como dice ahí, como un complemento a la información financiera. ¿A qué se refiere con el otro resultado integral? Más que todo que se enfoca a ingresos o gastos que se genera, pero que no precisamente eh, tenga un efecto real, ¿verdad? En un periodo. Es como que se haya podido generar como una ganancia o pérdida, ¿verdad? Pero que no es absoluto, ¿sí? Sino que puede cambiar de un momento a otro, ¿de acuerdo? Entonces, por tal razón se le considera como un resultado integral del periodo, ¿verdad? Como un complemento que se da en esta parte. El inciso C, un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Aquí, cuando dice cambios en el patrimonio, puede ser eso del capital, aumentos de capital, las utilidades, pagos de utilidades, ¿verdad? Somos todo lo referente a las cuentas que componen el patrimonio neto. El inciso D, un estado de flujo de efectivo del periodo, ¿sí? No solo es flujos de efectivo, sabemos cuando decimos flujos de efectivo es simplemente entradas y salidas, pero cuando decimos un estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Es que nos da a detalle de cómo es que se distribuyó o cómo se utilizó el efectivo de un periodo determinado, ¿sí? Entonces decimos un estado es porque es parte de un estado financiero, ¿de acuerdo? Llevamos 5, ¿verdad? De inciso E, notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras informaciones explicativas, ¿verdad? Recordemos que las notas a los estados financieros se refieren a una explicación, ¿verdad? Una explicación de algún procedimiento o de alguna política o algo que se está determinando. Parte de ello, incluso aquí nos da una subdivisión. A dice información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior, como se especifica en los párrafos 38 y 38A. Nos da como una información comparativa que se da de un periodo, ¿sí? Es como comparar la información del año pasado y este año, ¿verdad? Entonces, comparar quizás variaciones, cambios, verá que se haya dado de un periodo a otro. Y el inciso F dice un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. Cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40A a 40D. ¿Sí? Antes de explicar eso, veamos este último párrafo. Dice una entidad puede utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los estados en esta norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título estado del resultado integral en lugar de estado de resultados y otro resultado integral, ¿verdad? Nos da como una referencia a ello. Bien, a esta parte de un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, simplemente se refiere al balance de apertura, ¿sí? Entonces acá inicia con un balance al final del periodo, al 31 de diciembre, y el balance al inicio del año, ¿verdad? Del 1 de enero, o como comúnmente nosotros lo conocemos como balance de situación general de apertura, ¿verdad? Cuando se inicia la empresa, entonces nosotros le llamamos balance de situación general de apertura. ¿Sí? Entonces,
O muchas veces también se le puede denominar estado de situación financiera al inicio del año, podríamos considerar, ¿verdad? Esa parte. Algunos consideran el, de que el estado financiero al inicio del año es el sexto estado financiero. Algunos, por si algún momento dado alguien les pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se le llama o cuál es el sexto estado financiero? ¿Verdad? Entonces uno se queda así, como que, ¿y cuál se supone que sea el sexto, verdad? Porque muchas veces, o la mayoría, conoce estas cinco: balance general, el estado de resultados, el estado de cambios al patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Como que estas cinco, perdón, estas cuatro más las notas, ¿verdad? Si hemos estado aquí hablando solamente cinco. Y las notas consideran como que los cinco estados financieros prioritarios, ¿verdad? Vuelvo a repetir: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces son cinco. Muchas veces dicen que son cinco estados financieros. Y aparte de eso, algunos tienen una perspectiva de decir, ¿y el sexto estado financiero? Entonces uno se queda así pensando, ¿y cuál se supone que es el sexto estado financiero? ¿Verdad? Si ya se sabe que tenemos el balance, tenemos el estado de resultados, el cambio al patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas, pero ya son cinco. Entonces, ¿cuál se supone que es el sexto estado financiero? Entonces, solo para conocimiento general, muchos le conocen como el sexto estado financiero al balance de situación general de apertura, ¿sí? O el estado de situación financiera al inicio del año, ¿de acuerdo? Ese es el sexto estado financiero, que varios le conocen de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede determinar, decir, bueno, o les preguntan a ustedes, ¿cuál es el conjunto completo de estados financieros? Entonces ustedes ya pueden determinar todos estos para que no se confundan en esa parte. Ya tenemos como la base legal donde podemos identificar eh, los estados financieros, ¿sí? Bien, esa parte no se les olvide. Aquí la hipótesis de negocio en marcha, por favor, lean este párrafo, ¿sí? Ya lo había explicado hace un momento, entonces no considero necesario explicar nuevamente, pero sí quiero que lean esta parte, párrafo 25, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras partes importantes. Aquí rápidamente, permítame. Aquí eh, nos menciona sobre estructura y contenido, ¿sí? Párrafos 47 y 48. En esta parte, en el párrafo 49, dice identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros, se los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Pero aquí nos menciona sobre la identificación de un estado financiero, ¿sí? Pueden leer las partes que está en negrita, ¿de acuerdo? Incluso nos hace una referencia a ello. Veamos, aquí dice estado de situación financiera, información a presentar en el estado de situación financiera. Rápidamente dice: el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes: propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, activos financieros, inversiones, activos biológicos, como dice aquí, como agricultura, ¿verdad? Inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivos y equivalencia al efectivo, el total de activos clasificados mantenidos para la venta, ¿verdad? O sí, pues, y después dice acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Ya estamos hablando de pasivos, ¿verdad? Provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos y activos por impuestos diferidos, pasivos incluidos en los grupos de activos, participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio, capital emitido, ¿verdad? En fin, aquí nos habla todo lo referente a cómo o qué es lo que debemos de presentar en un estado de situación financiera, ¿verdad? Decíamos, es sumamente importante, ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Decíamos aquí como que solamente es una base, ¿verdad? Podríamos considerar hasta cierto punto legal, ¿verdad? Hacemos una base de normatividad que nos ayuda a poder identificar el mismo, ¿sí? Nos habla también sobre lo que son los activos corrientes, ¿verdad? Ustedes pueden leer esas partes en negritas: pasivos corrientes, ¿sí? Por favor, léanlo,
¿sí? Estoy mencionando las partes en negrita que son importantes, ¿verdad? Esto no es necesario. Rápidamente venimos acá en la información a revelar, ¿de acuerdo? Aquí quiero identificar unas partes que me interesan. Aquí está. Vean el párrafo 102, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando sobre el estado de resultados, ¿sí? Ustedes ya lo vieron con anterioridad cuando estaba pasando, dice el estado de resultados, ¿sí? Entonces, de toda esa parte que se vio, ¿sí? Lo que me interesa es esto. El párrafo 102 dice la primera forma de desglose en el método de la naturaleza de los gastos. Entonces, vean, pues aquí nos da como una estructura de cómo realizar el estado de resultados. Y el estado de resultados se puede realizar en base a dos estructuras o formas de estructuras, ¿sí? El primero es, dice, la primera forma de desglose es el método de la naturaleza de los gastos. Dice, una entidad agrupará gastos dentro de resultados y de acuerdo de resultados de acuerdo con su naturaleza, por ejemplo, depreciaciones, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad. Y no los distribuirá atendiendo las diferentes funciones que se desarrollan en la entidad. Este método resulta fácil de aplicar porque no es necesario distribuir los gastos en clasificaciones funcionales. Un ejemplo de clasificación que utiliza el método de la naturaleza de los gastos es el siguiente. Entonces vean, este sería como la estructura si un dado caso fuera por la naturaleza de los gastos. Se genera por ingresos ordinarios, otros ingresos, verás como que aquí se están colocando todo lo referente a ingresos, vuelvo a repetir, verás, aquí está como que colocando todos los ingresos primero, ¿verdad? Después dice variaciones de los inventarios de productos terminados y en proceso. Bueno, aquí nos hace como una referencia al consumo de materias primas, gastos por beneficios a los empleados, gastos por depreciaciones y amortizaciones, otros gastos. Entonces aquí ya nos da un desglose de todos los gastos y nos da el total de gastos, ¿sí? Entonces, ingresos menos el gasto y ya nos da la ganancia antes de impuesto, ¿sí? Esta es una de las formas. La forma que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que se nos ha enseñado, ¿sí? O más que todo que quizás en este punto yo se los he enseñado, ¿verdad? Porque, bueno, han tenido la oportunidad de recibir los 3 años conmigo, ¿verdad? Y siempre ha sido un gusto. Eh, Nos menciona aquí que esta es la forma del método de la función de los gastos o del costo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes si gustan pueden subrayar esta parte, ¿verdad? De que este es el común, lo comúnmente que nosotros hemos hecho, que tenemos ingresos de actividades ordinarias, ¿verdad? Somos a lo que se dedica, menos el costo de ventas, nos da la ganancia bruta, y tenemos otros ingresos, ¿verdad? Si existiera, tenemos también costos de distribución, gastos de administración, otros gastos, ¿verdad? Y ya nos da la ganancia antes de impuesto, ¿verdad? Entonces, este es el que comúnmente nosotros hemos realizado. Bien, entonces termino el video con esto, ¿verdad? Ya vimos el marco conceptual, la NIC 1, espero que me haya dado a entender. Revísenlo, repásenlo, ¿de acuerdo? Entonces, para poder comprender el mismo y siempre por cualquier duda estoy a la orden.